La carga de los crímenes y atrocidades cometidos por los nazis fue pesada para sus familiares sobrevivientes. Sin duda, la persona que llevó la mayor carga de todas fue una pequeña y tímida mujer de Austria, la pariente sobreviviente más cercana del genio maligno nazi, Adolf Hitler, su hermana Paula. Paula Hitler era la única hermana de sangre completa de Adolf Hitler. Otra hermana suya y 3 hermanos más no sobrevivieron a la infancia. En tales condiciones, Paula y Adolf crearon un vínculo especial. Eso fue hasta que Adolf dejó el hogar y comenzó su viaje hacia el destino. Paula continuó con su propia vida. Recibió formación comercial y trabajó como empleada en la Compañía Estatal de Seguros de Austria en Viena durante la década de 1920. Sin embargo, en 1930 fue despedida de su trabajo, supuestamente debido a la reputación de su hermano. Adolf Hitler luego la apoyó económicamente con un pago mensual de 250 shillings, que posteriormente aumentó a 500 Reichsmarks. Durante los años de guerra, Adolf insistió en que Paula viviera lejos de los ojos del público. Incluso sugirió que tomara un nuevo apellido, Wolf, un apodo que Adolf usaba en la década de 1920. Y así, Paula Wolf pasó gran parte de la guerra viviendo en Viena bajo una identidad falsa. Nadie en su entorno sabía que era la hermana del Führer. Luego, el 14 de abril de 1945, 2 oficiales de las SS llegaron a la casa de Paula y la llevaron a Berchtesgaden. En Berchtesgaden recibió 100.000 Reichsmarks por orden de Hitler. La misma cantidad le fue asignada a su media hermana Angela. Después de que terminó la guerra, Paula fue pronto arrestada por las fuerzas americanas. Fue el 26 de mayo de 1945. Paula fue interrogada por el Counterintelligence Corps, CIC, pero pronto fue liberada. Regresó a Viena, donde, durante los siguientes 7 años, trabajó en una tienda de artes y manualidades. El 1 de diciembre de 1952, Paula se mudó a Berchtesgaden para reclamar los bienes derivados del testamento personal de Adolf Hitler. Los procedimientos para resolver la herencia de Hitler se vieron obstaculizados principalmente por la falta de un certificado de defunción oficial de Adolf Hitler. El 2 de octubre de 1948, un tribunal de desnazificación en Múnich clasificó a Hitler como delincuente principal, a pesar de no tener un certificado de defunción. El tribunal confiscó toda la propiedad de Hitler, incluyendo una casa en Múnich, varias casas cerca de Berchtesgaden, y una reclamación de aproximadamente 5 millones de marcos contra la editorial Eger en Múnich. El tribunal denegó la reclamación de Paula Hitler sobre la herencia que le dejó el testamento personal de Hitler. Durante los procedimientos legales, los esfuerzos de Paula también se vieron obstaculizados por la confusión continua y las disputas sobre la jurisdicción entre los tribunales de Berchtesgaden y Berlín-Schöneberg, los principales lugares de residencia de Hitler. El Tribunal Federal en Berchtesgaden finalmente asumió la jurisdicción. El juez federal local, Dr. Heinrich Stephanus, comenzó los procedimientos a finales de 1952, que duraron hasta principios de 1956. Stephanus realizó una investigación exhaustiva, escuchando a 42 testigos, 13 de los cuales solo habían regresado de campos de prisioneros rusos en 1955 y 1956. A pesar de estos desafíos, Paula persistió en sus esfuerzos por asegurar sus reclamaciones. Continuó viviendo tranquilamente en Berchtesgaden, evitando la atención pública. Paula Hitler murió el 1 de junio de 1960 en Schönau, cerca de Berchtesgaden, a la edad de 64 años. 5 meses después, el Tribunal Federal en Berchtesgaden emitió un certificado de herencia, otorgando 2/3 de la herencia de Hitler a Paula. La familia del Reichsführer SS. Relatos de traición y tragedia. Aunque directamente relacionada con Adolf Hitler, Paul no podía ser considerada responsable de sus acciones. No era culpa suya ser su hermana. Sin embargo, este no fue el caso con nuestra próxima sobreviviente nazi. Esta señora eligió asociarse con la encarnación del mal nazi, el jefe de las SS, Heinrich Himmler. Su nombre es Margaret Himmler y era su esposa. Margaret Himmler, nacida Margaret Boden, provenía de una familia adinerada y terrateniente.
Durante la Primera Guerra Mundial se unió a la Cruz Roja Alemana como enfermera. La guerra tuvo un profundo impacto en ella, dejándola con una sensación de pérdida y una visión del mundo pesimista. Después de la guerra se casó, pero el matrimonio terminó en divorcio después de solo 2 años. En 1923, con la ayuda financiera de su padre, Margaret compró una participación en una clínica privada en Berlín dirigida por un ginecólogo judío. En 1927, Margaret conoció a Heinrich en un tren de Múnich a Berlín. Himmler era 8 años más joven que Margaret. Comenzaron a intercambiar cartas casi a diario. Himmler compartía el interés de Margaret en la medicina alternativa, en parte porque sufría de problemas estomacales crónicos. Se hicieron íntimos durante una estancia de 3 días en una ciudad bávara justo antes de Navidad. Margaret y Himmler decidieron casarse tan pronto como fuera posible. Se casaron el 3 de julio de 1928 en una oficina de registro en Berlín. El padre y el hermano de Margaret fueron testigos. Los padres de Himmler, siendo católicos comprometidos, tuvieron dificultades para aceptar su matrimonio con una mujer protestante mayor y no asistieron a la boda. Margaret y Heinrich tuvieron una hija llamada Gudrun en 1929. La familia vivía una vida estructurada, reflejando los estrictos ideales de Himmler. Sin embargo, su matrimonio enfrentó muchas tensiones debido a las ausencias e infidelidades de Himmler. Heinrich tuvo una aventura con su secretaria, Hedwig Podhast, algo que afectó profundamente a Margaret. Aunque no tan significativa, Margaret también tuvo un papel en la Alemania nazi. Estaba involucrada con la Cruz Roja Alemana y supervisó varias instalaciones durante la guerra. Acompañó a Himmler en eventos oficiales, pero no formaba parte de los círculos sociales íntimos de la élite nazi. Sin embargo, apoyó las actividades políticas de su esposo y era conocida por sus opiniones antisemitas. Después de la Segunda Guerra Mundial, Margaret y su hija Gudrun fueron detenidas por las fuerzas aliadas. Siendo la esposa del segundo hombre más poderoso en la Alemania nazi, Margaret tuvo que pasar por varios juicios de desnazificación. Estos juicios tenían el objetivo de purgar a la sociedad alemana de la ideología nazi y responsabilizar a los individuos por su participación en el régimen nazi. El proceso incluía clasificar a las personas en categorías como delincuentes principales, delincuentes menores, seguidores y personas exoneradas, con penas correspondientes que iban desde la ejecución y la prisión hasta multas y restricciones en el empleo. Inicialmente clasificada como delincuente principal, el estatus de Margaret cambió varias veces durante estos juicios. Ella argumentó por su liberación, alegando que solo había sido enfermera y que nunca estuvo involucrada en los crímenes de su esposo. A pesar de estas afirmaciones, Margaret luchó por defender sus acciones y asociaciones pasadas. Los juicios fueron una fuente de gran estrés e incertidumbre para Margaret. Al final, el tribunal la clasificó finalmente como categoría 4, Mitläuferin, la seguidora. Como tal, no fue considerada responsable de las acciones de su esposo, pero aún así fue condenada a 30 días de trabajo punitivo. También perdió sus derechos a pensión y el derecho al voto. Tras su liberación, Margaret vivió con su hermana en Hippen, pero luego se mudó para vivir con su hija Gudrun en Múnich. Ambas vivieron en un pequeño apartamento, un marcado contraste con la comodidad que Margaret disfrutaba en la Alemania nazi. También enfrentó importantes dificultades financieras mientras luchaba por las pensiones que creía que se le debían. El periodo de posguerra fue sin duda desafiante para Margaret, ya que tuvo que adaptarse a una nueva realidad en la que ya no era parte de la élite gobernante. La pérdida de estatus y riqueza la afectó profundamente. La vida personal de Margaret también estuvo en declive. Su relación con su hija Gudrun se volvió cada vez más tensa. Gudrun, que había idolatrado a su padre, encontró difícil aceptar las nuevas circunstancias. Se involucró con grupos neonazis, tratando de mantener el legado de su padre. Margaret desaprobaba las asociaciones de Gudrun con elementos neonazis y esta implicación causó tensión entre ellas. A diferencia de su hija, Margaret intentaba llevar una vida de bajo perfil. Durante su vida posterior a la guerra, Margaret permaneció en gran medida fuera del ojo público. Continuó enfrentando dificultades financieras y problemas de salud.
Llevando el estigma de las acciones de su esposo y su propia implicación en el régimen nazi, los intentos de Margaret por asegurar apoyo financiero a menudo se encontraban con obstáculos burocráticos. Los años difíciles, navegando una nueva y desafiante realidad, dejaron un impacto profundo en Margaret, moldeando sus últimos años de maneras que nunca había anticipado durante su tiempo como esposa de Heinrich Himmler. Murió el 25 de agosto de 1967, a la edad de 73 años, como una mujer amarga, agotada y completamente frustrada. La vida posterior a la guerra de Margaret fue un contraste total con la vida de su hija Gudrun. Gudrun Himmler, nacida en 1929, creció en un entorno estructurado, reflejando los estrictos ideales de su padre. Su padre, siendo una figura clave en el régimen de Hitler, influyó profundamente en su crianza. Himmler, rara vez en casa, intentó hacer de su Gudrun una hija ejemplar. Predicaba la decencia, las buenas maneras, la obediencia y la diligencia en la escuela. Le enviaba postales con símbolos de las SS y boletines de las SS para leer. Gudrun, la buena chica nazi, escribía cartas al frente, hacía regalos para los soldados de las SS y se unió al Bund Deutscher Mädel a los 10 años. También escribía a su padre casi a diario con cartas llenas de anhelo. La hija echaba de menos a su papi viajero. No tenía idea de qué tipo de persona era realmente su padre. Sin embargo, a medida que la guerra se acercaba a su fin, esto estaba a punto de cambiar. Cuando la caída de la Alemania nazi se convirtió en cuestión de días, Himmler ordenó a su personal que organizara una fuga para su familia. El 19 de abril de 1945, uno de sus colaboradores más cercanos llevó a Margaret y Gudrun al Tirol del Sur. «A dónde vamos debe permanecer en secreto, bajo un nombre falso», escribió en su diario. Sin embargo, el 13 de mayo, los soldados americanos arrestaron a Gudrun y a su madre y las llevaron a un campo de internamiento en Italia. 10 días después, Gudrun se enteró de que su amado padre se había envenenado en cautiverio británico. Después de 1 año y medio viviendo en duras condiciones en los campos de internamiento, Gudrun y su madre fueron liberadas a finales de 1946. Las dos encontraron refugio en las instituciones Bodelschwing, fundadas por un pastor evangélico en Bethel. Gudrun aprendió allí el oficio de sastre. Este periodo fue extremadamente desafiante para Gudrun, que había idolatrado a su padre y luchaba por adaptarse a la nueva realidad. En 1952, se mudó a Múnich tratando de encontrar trabajo, pero el nombre de su padre a menudo se interponía en su camino. Sin embargo, orgullosa de ser la hija de su padre, continuó llamándose Gudrun Himmler hasta que se casó con Dieter Burwitz, un funcionario en la rama bávara del Partido Nacional Democrático de Alemania, una organización política escrutada por sus posiciones extremistas y conexiones históricas con la ideología neonazi. A diferencia de su madre, Gudrun estaba decidida a mantener el legado de su padre y se negó a renunciar a sus acciones o creencias. La implicación de Gudrun con grupos neonazis se convirtió en una parte significativa de su vida posterior a la guerra. Trabajó para mantener la memoria de prominentes nazis y apoyó a antiguos miembros de las SS y sus familias. Al estar activa en organizaciones que proporcionaban ayuda a estos individuos, mostró su continua lealtad a los ideales de su padre. Una de las organizaciones en las que Gudrun estaba más activa era la notoria Stille Hilfe o Ayuda Silenciosa. Ayuda Silenciosa se fundó en 1951 para asistir a los condenados de guerra, un eufemismo para criminales de guerra. Para los viejos camaradas, la Ayuda Silenciosa recolectaba dinero, contrabandeaba mensajes a las prisiones y presionaba a los políticos para obtener liberaciones de clemencia. La asociación utilizaba canales dudosos, así como los servicios de destacados representantes de la Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana, como Franz Josef Strauss y Alfred Dreger. La Iglesia Católica también aparentemente se involucró. Cuando se le preguntó quién le había ayudado a escapar después de la guerra, el criminal de guerra Josef Schwamberger respondió lacónicamente: el Papa. Esta organización, obviamente nazi, fue reconocida como una organización benéfica hasta 1998. Sin embargo, un hecho mucho más controvertido
fue que Gudrun trabajó como secretaria en el BND, el Servicio Federal de Inteligencia de Alemania, en Pullach, cerca de Múnich, desde 1961 hasta 1963. En ese momento, la organización estaba bajo el control de Reinhard Gehlen, un excomandante de inteligencia militar nazi. Gudrun continuó involucrada en actividades neonazis y con el tiempo se convirtió en una figura prominente en los círculos de extrema derecha. Las actividades de Gudrun fueron mucho más allá de ayudar a los viejos camaradas e incluyeron la organización de reuniones de veteranos de las SS y la participación en eventos que conmemoraban la era nazi. Utilizó su posición y conexiones para abogar por los derechos de los antiguos miembros de las SS, a menudo hablando en contra del trato que recibieron después de la guerra. El apoyo inquebrantable de Gudrun a su padre y sus ideales la convirtió en una figura controvertida. Enfrentó críticas y escrutinio de aquellos que veían sus acciones como un intento de glorificar un oscuro capítulo de la historia. A pesar de esto, Gudrun se mantuvo firme en sus creencias y continuó con su activismo hasta sus últimos años. La relación entre Gudrun y Margaret siguió siendo tensa a lo largo de sus vidas. Mientras Gudrun era vocal y activa en su apoyo al legado nazi, Margaret buscó alejarse de esa parte de su vida. Esta diferencia fundamental en sus enfoques hacia su pasado creó una brecha que nunca se sanó por completo. Gudrun Himmler murió el 24 de mayo de 2018 en su hogar cerca de Múnich, a la edad de 88 años como ciudadana libre de Alemania, algo que su padre negó a millones. Ella fue una ferviente nazi hasta su último aliento. Otro de los familiares cercanos de Himmler, que se vio obligado a lidiar con su problemático pasado después de la guerra, fue su hermano mayor Gebhard. Aunque no tuvo un papel tan destacado como Heinrich, Gebhard estuvo involucrado en las actividades del régimen nazi y compartió la mayoría de las opiniones nacionalistas y racistas de su famoso hermano. Durante la era nazi, Gebhard trabajó en varios roles, incluidos varios puestos administrativos, siendo el más importante el cargo de director del departamento E dentro del Ministerio del Reich de Ciencia, Educación y Cultura. A medida que la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin, Gebhard, al igual que muchos otros asociados con el liderazgo nazi, incluido su hermano, trató de evitar la captura por las fuerzas aliadas. Cuando la guerra se acercaba a su fin, se refugió en la clínica de su cuñado en Hohenleichen. Era el lugar establecido por Heinrich Himmler como un refugio temporal para Gebhard y su familia. A medida que las fuerzas aliadas se acercaban, Heinrich proporcionó un automóvil para ayudar a la familia de Gebhard a escapar hacia Schleswig-Holstein. Gebhard esperaba que estar en esta área, bajo control británico, ofreciera mejores posibilidades de clemencia que caer en manos de los soviéticos. A pesar de intentar eludir a los soldados aliados, Gebhard fue finalmente capturado. Según las categorías de desnazificación, Gebhard fue clasificado en la segunda categoría más alta y etiquetado como delincuente. Los siguientes 3 años, Gebhard pasó en varios campos de internamiento. Sorprendentemente, a pesar de estar internado, mantuvo un grado de optimismo. Organizó actividades dentro de los campos, incluida una fiesta de Navidad para prisioneros bávaros, y documentó sus experiencias a través de poesía y bocetos. Su internamiento terminó cuando fue transferido al campo de Ungerstrasse en Múnich, donde fue finalmente liberado en julio de 1948. La vida después de la guerra para Gebhard pareció haber sido más difícil que la de los campos de internamiento. Debido a su origen familiar y su asociación con el régimen nazi, luchó por reintegrarse en la sociedad. Aceptó un trabajo mal remunerado en una fábrica de condensadores, un compromiso mucho más humilde que sus roles anteriores. A pesar de su problemático pasado, Gebhard continuó buscando formas de restaurar su estatus profesional. A principios de la década de 1950, encontró un puesto en el Instituto Cultural Europeo Afganés, donde se encargó de organizar lugares de formación para estudiantes afganos. Este trabajo le permitió reconectar con sus antiguos contactos profesionales, aunque no proporcionó la estabilidad financiera que deseaba. Durante ese mismo periodo, Gebhard luchó por restaurar sus derechos de pensión y su reputación profesional. Le tomó años de esfuerzo persistente recuperar su pensión. Finalmente,
En 1959 se restauraron sus derechos de pensión, lo que le permitió disfrutar de una modesta mejora en su calidad de vida. Él y su esposa comenzaron a hacer viajes anuales a Italia, un pequeño lujo que marcó un regreso a cierta normalidad. A lo largo de su vida postguerra, Gebhard intentó defender sus acciones y las de su hermano durante la era nazi. Dijo entrevistas y escribió notas retratando a Heinrich Himmler como un hombre agobiado por sus deberes más que como un perpetrador dispuesto de atrocidades horribles. En sus escritos y declaraciones, Gebhard a menudo intentó minimizar la magnitud de su implicación en los crímenes del régimen. Describió a Heinrich como un romántico peligroso que fue engañado por su lealtad a Hitler. Gebhard también documentó meticulosamente la historia de su familia, creando álbumes cronológicos y organizando documentos familiares. Evitó la discusión directa sobre Hitler en sus memorias, intentando presentar su vida como la de un servidor público patriótico que había sido injustamente castigado después de la guerra. Esta representación formaba parte de su esfuerzo más amplio para distanciarse de las implicaciones completas de las acciones del régimen nazi. Gebhard mantuvo contacto con otros miembros de la familia, incluida la hija de Heinrich, Gudrun, a quien apoyó tanto como pudo en los años posteriores a la guerra. Murió en Múnich el 22 de junio de 1982. La familia del Reichsmarschall, el destino de las princesas. Para muchas de las personas más cercanas al líder nazi, fue difícil distanciarse de ellos, sin importar cuán horribles fueran las cosas que hicieron. Tal fue el caso de Emmy Göring, la esposa de Hermann Göring, el comandante de la Luftwaffe y uno de los más cercanos asociados de Hitler. Emmy era famosa en Alemania por su carrera como actriz incluso antes de su matrimonio. Sin embargo, después de casarse con Hermann, su popularidad se disparó. Estaba bajo constante atención pública y siempre era fotografiada. Debido a su encanto y sociabilidad, sirvió como anfitriona en muchas ceremonias estatales antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Este rol le valió el título no oficial de primera dama del Tercer Reich. Después de la Segunda Guerra Mundial, la popularidad de Emmy Göring descendió. Fue sometida al proceso de desnazificación, acusada de beneficiarse de la posición de su esposo y de ser cómplice de los crímenes del régimen nazi. Durante su juicio, Emmy se defendió afirmando que siempre actuó por amor a su esposo y que no había participado en actividades criminales. También destacó sus esfuerzos por ayudar a judíos y otras personas perseguidas durante la guerra. Varios testigos, incluidos sobrevivientes judíos, testificaron a su favor, reconociendo su ayuda durante esos tiempos difíciles. A pesar de los testimonios a su favor, Emmy no fue eximida de las consecuencias de su asociación con el régimen nazi. El juicio de Emmy ante el Tribunal de Desnazificación tuvo lugar el 20 de julio de 1948. Enfrentó el proceso con calma, confiada en que sus acciones durante la guerra hablarían por sí mismas. De hecho, los testimonios de sus colegas del teatro y los judíos a quienes ayudó subrayaron la complejidad del carácter de Emmy y sus intentos de navegar por los desafíos morales de su tiempo. Sin embargo, el tribunal la condenó a 1 año de prisión y le prohibió subir al escenario durante 5 años. Después de su liberación de prisión, Emmy y su hija Eda se mudaron a Múnich. Intentaron reconstruir sus vidas, cargando con el pesado lastre de su pasado. En su biografía, Mi vida con Göring, Emmy reflexionó sobre sus experiencias con un sentido de resiliencia, reconociendo tanto los momentos de felicidad como las profundas tristezas que marcaron su vida. Describió su matrimonio con Hermann Göring como un regalo de Dios y enfatizó la importancia de su hija, Eda, en darle significado y propósito a su vida. A pesar de los desafíos que enfrentó en su vida posguerra, Emmy siguió siendo agradecida por todas las experiencias que la habían formado. Como afirmaba, encontró consuelo en la creencia de que todas las pruebas humanas, el sufrimiento y la tristeza, podían enriquecer la vida si no se permitía que la abrumaran. Los años restantes de su vida estuvieron marcados por las repercusiones que tuvo que enfrentar por su asociación con el régimen nazi, mientras se esforzaba por proporcionar un entorno estable y amoroso para su hija. La hija de Emmy, Eda Göring, también fue una figura pública en la Alemania nazi. No solo era la consentida de su padre, sino también de su padrino, nada menos que Adolf Hitler.
El cumpleaños de Eda se celebraba casi como una festividad nacional, con su padre organizando desfiles aéreos para la ocasión. Sin embargo, la vida de Eda cambió drásticamente con el final de la Segunda Guerra Mundial. En junio de 1945, los americanos transportaron a Eda, su madre Emmy, y a otros miembros de la familia al castillo de Weldenstein. A pesar de los lujosos alrededores, la vida se volvió precaria para la familia Göring, ya que tuvieron que entregar todas sus pertenencias valiosas. Mientras Emmy estaba encarcelada, Eda, de 7 años, fue trasladada a una casa de convalecencia en Neuhaus, donde hermanas católicas se hicieron cargo de ella. Le enseñaron habilidades básicas como lectura, escritura y aritmética. En 1948, Emmy logró que Eda ingresara en la escuela secundaria al convencer a la directora a pesar de la falta de informes escolares previos. Durante sus años escolares, Eda fue una estudiante modelo, a menudo favorecida por profesores y compañeros. Sobresalió en sus estudios, recibiendo buenas calificaciones y participando activamente en actividades extracurriculares. El nombre de su padre rara vez surgía en las conversaciones, y la política era un tema tabú en la escuela. Después de la liberación de su madre de prisión, Eda se mudó con ella a vivir en un modesto apartamento en Múnich. Eda inicialmente estudió Derecho, pero lo encontró demasiado seco y cambió a trabajar como asistente médico-técnica en un laboratorio hospitalario en Múnich. A pesar de su infame apellido, Eda afirmó nunca haber enfrentado dificultades significativas debido a él. De hecho, encontró su nombre ventajoso en ocasiones, como durante su viaje a España, donde fue tratada con gran respeto y recibió privilegios especiales. Eda nunca se casó y continuó viviendo en Múnich, rodeada de fotos y pinturas de sus padres. Su apartamento se asemejaba a un museo dedicado a su familia. Mantuvo un vínculo fuerte con su padre, expresando profundo amor y admiración por él. En entrevistas, habló con cariño de su infancia y del cuidado que su padre le brindó, pero también reconoció los horrores del régimen nazi sin sentirse personalmente responsable por las acciones de su padre y sus asociados. Sin embargo, su lealtad extrema hacia su padre no permitió a Eda denunciarlo ni sus acciones. A diferencia de algunos otros hijos de líderes nazis que se distanciaron de los legados de sus padres, Eda permaneció firme en su admiración por su padre. Esta perspectiva le ofreció un sentido de identidad y continuidad, pero también la aisló de los procesos de reconciliación social más amplios. Eda Göring, la única hija de Hermann y Emmy Göring, murió en Múnich el 21 de diciembre de 2018, a la edad de 80 años. Lina Heydrich, la viuda de hierro del Tercer Reich. Lina Heydrich también nunca denunció las acciones de su esposo Reinhard, a pesar de que él era un despiadado criminal nazi y uno de los principales arquitectos del Holocausto. Como es bien conocido, Reinhard Heydrich fue jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich y protector del Reich de Bohemia y Moravia. Fue el cerebro detrás de la Conferencia de Wannsee de 1942, en la que los nazis formalizaron los planes para la solución final de la cuestión judía, la deportación y genocidio de todos los judíos en Europa ocupada por los alemanes. Fue asesinado por los combatientes de la resistencia checoslovaca en la primavera de 1942. Como viuda de un héroe nazi, Lina disfrutó de todos los privilegios hasta el final de la guerra. Pasó el resto de la guerra viviendo en una finca en Bohemia, donde mantenía a varios decenas de prisioneros para trabajos forzados. Hubo testimonios de que, muy a menudo, abusaba físicamente de los prisioneros. Al igual que su esposo, tenía un bajo respeto por la vida humana. Después del final de la guerra, Lina fue retenida en un campo de internamiento británico, pero fue liberada sin cargos. Eso no significó que sus problemas hubieran terminado, sin embargo. En 1947, el Tribunal Popular Especial en Praga la condenó a cadena perpetua con 20 años de trabajos forzados por su trato a los prisioneros en su finca checa. Testigos declararon que ella era cruel y arrogante, permitiendo a menudo que los guardias de las SS golpearan a los trabajadores si ella los consideraba perezosos. A pesar de la gravedad de los cargos, Lina logró evitar la extradición a Checoslovaquia. En su lugar, enfrentó un juicio de desnazificación en Alemania en 1949. Sorprendentemente, fue clasificada como una delincuente de categoría 4.
lo que significaba que se la veía como una mera seguidora en lugar de una perpetradora principal. Esta clasificación le permitió evitar una condena de prisión y retener su propiedad. Lina misma expresó sorpresa por la indulgencia del tribunal, señalando que era una de las pocas mujeres nazis que no cumplió condena en prisión. Lina se mudó de regreso a Fehmarn, donde convirtió su villa familiar en una casa de huéspedes. Este establecimiento se convirtió en un lugar de encuentro para ex miembros de las SS y sus familias. También se involucró con Silent Help, una organización dedicada a apoyar a los hombres de las SS encarcelados y reintegrarlos en la sociedad después de su liberación. A lo largo de su vida posterior a la guerra, Lina continuó defendiendo el legado de Reinhard Heydrich. Frecuentemente daba entrevistas y cooperaba con historiadores, eligiendo selectivamente a aquellos que consideraba objetivos. La frustración de Lina con la forma en que su esposo fue retratado en varios libros la llevó a escribir su propio relato. En su libro, Mi vida con un criminal de guerra, publicado en 1976, Lina presentó una visión sin disculpas de sus creencias ideológicas y minimizó la participación de Heydrich en la solución final. Intentó pintarlo como un individuo polifacético, destacando sus talentos como músico, su atletismo y su patriotismo. Lina afirmó que el programa de exterminio comenzó después de la muerte de Heydrich e insistió en que él no estaba al tanto de los horrores que se avecinaban. Sin embargo, también expresó dudas e insinuó que Heydrich podría haber estado involucrado en las etapas tempranas de planificación. A pesar de sus esfuerzos, el libro no tuvo un impacto significativo y nunca ha sido traducido al inglés. En sus últimos años, Lina continuó viviendo en Fehmarn, manteniendo una relación cercana con sus hijos. Su hijo Haider estudió ingeniería y luego trabajó para la empresa de aviones Dornier, mientras que su hija Marte se casó con un agricultor local y abrió una pequeña tienda de moda. Por increíble que parezca, Lina finalmente ganó una batalla legal con el Estado alemán para recibir la pensión completa que se le debía como viuda de un general de la policía alemana muerto en acción. Lina Heydrich murió el 14 de agosto de 1985 a la edad de 74 años. Poco antes de su muerte dio una entrevista televisiva en la que expresó su orgullo por ser Lina Heydrich. A lo largo de su vida, se mantuvo devota a la memoria de su esposo y buscó reshaping su legado a los ojos del mundo. Ilse Hess, la inquebrantable matriarca del Tercer Reich. Otra mujer que permaneció leal al legado nazi de su esposo fue Ilse Hess. Nacida Ilse Proll, de un respetado médico en Berlín, creció en un entorno privilegiado. Como una niña brillante y enérgica, Ilse estaba interesada en la música y la literatura. Disfrutaba del senderismo y del camping, reflejando los valores de la clase media de escapar de la vida urbana. En la primavera de 1920, Ilse conoció a Rudolf Hess, un joven alto con un uniforme raído. Hess era un veterano de guerra que había sido herido en 2 ocasiones y se había unido al regimiento Freikorps von Epp. A pesar de su manera brusca, Ilse se sintió atraída por su combinación de pensador y hombre de acción. Hess presentó a Ilse a Adolf Hitler, quien impresionó a ambos. Ilse se involucró rápidamente en el movimiento nazi, repartiendo panfletos, pegando carteles y ayudando con el periódico del partido. También actuó como secretaria de Hess. El compromiso de Ilse con la causa nazi era evidente en una carta a una amiga de la escuela, donde declaró su firme antisemitismo y apoyo a los ideales del movimiento. Ilse y Hess se casaron en diciembre de 1927. Se mudaron a un pequeño apartamento en Múnich, pero su relación permaneció en gran medida platónica. Ilse siguió las nuevas reglas nazis sobre la participación femenina en el movimiento, que la restringían a la membresía en el partido sin ningún papel oficial. A pesar de esto, su proximidad a Hitler le otorgó influencia. Cuando Rudolf Hess fue capturado después de su vuelo a Escocia en 1941, la vida de Ilse cambió dramáticamente. A pesar de no tener esperanza de su regreso, Ilse siguió siendo devota a Rudolf y se dedicó a su causa. Se comunicaba con él a través de cartas, a pesar de los largos retrasos que hicieron la vida difícil para ambos. Hess también sufría de amnesia, lo que perturbaba a Ilse, pero ella se negó a admitir la derrota
y consultó a médicos que le aseguraron que su memoria volvería después de la guerra. En 1945, la guerra terminó y Hess regresó a Alemania, pero no de la manera que Ilse había esperado. Rudolf Hess, el infame criminal de guerra, fue transferido a Nuremberg para ser juzgado con el resto de la banda nazi. Al final, fue condenado a cadena perpetua y trasladado a la prisión de Spandau. Ilse también fue arrestada en junio de 1947 y transferida a un campo de prisión. Sin embargo, menos de un año después, fue liberada de prisión. Ilse utilizó cada momento de su libertad incansablemente para asegurar la liberación de Rudolf. A pesar de las dificultades, mantuvo contacto con Hess a través de cartas y visitas. Su dedicación a Hess y a la ideología nazi nunca vaciló. Ilse se mudó a Múnich y reconectó con antiguos amigos, entre ellos Winifred Wagner, nieta del compositor Richard Wagner y amiga cercana de Adolf Hitler. Ilse abrió una casa de huéspedes en los Alpes bávaros, esperando que un día Rudolf saliera de Spandau y se uniera a ella. Mantuvo una habitación reservada para él con sus libros, manuscritos, papeles, una radio y algunos juguetes con los que él y su hijo Wolf solían jugar juntos. Ilse también publicó colecciones de su correspondencia con Rudolf en un libro llamado Rudolf Hess, Prisoner of Peace, tratando de ganar publicidad para su causa. Ilse hizo campaña incansablemente por la liberación de su esposo, formó la Asociación de Apoyo por la Libertad de Rudolf Hess y reunió más de 40.000 firmas de personas en 40 países diferentes. También envió cartas a políticos, intelectuales, obispos, periodistas e historiadores pidiendo su apoyo. A pesar de sus esfuerzos, los soviéticos se mantenían firmes en mantener a Rudolf encarcelado, considerándolo tan culpable como los otros acusados en Nuremberg, y enfadados de que se le hubiera perdonado la muerte. Mientras tanto, la salud de Rudolf continuó deteriorándose. Intentó suicidarse varias veces y sufrió de diversas enfermedades, incluyendo un derrame cerebral que lo dejó casi ciego. A diferencia de él, Ilse nunca perdió la esperanza. Continuó visitando a Rudolf en Spandau, llevándole regalos e intentando mantener una apariencia de normalidad durante sus breves encuentros. Aparte de Rudolf, Ilse mantuvo su lealtad a Hitler y a la ideología nazi. En sus cartas expresaba su felicidad de que él se mantuviera leal a Hitler y que nada hubiera cambiado en su relación interior con el hombre cuyo destino hemos estado tan estrechamente vinculados en alegría y sufrimiento durante más de 20 años. Debido a esta postura, Ilse enfrentó ostracismo social y dificultades financieras. La situación financiera de Ilse empeoró. Con medios limitados de apoyo, dependía de la ayuda de amigos y simpatizantes de la antigua red nazi. El estigma de estar asociada con un alto funcionario nazi la seguía a donde fuera, pero se mantuvo firme en sus creencias. Vivió en alojamientos modestos, a menudo mudándose para evitar el acoso. Ilse visitaba a Hess siempre que fuera posible, manteniendo un flujo constante de cartas hacia él. Sus visitas eran una tabla de salvación para Rudolf, que pasó décadas en confinamiento solitario. Su salud se deterioró, pero su determinación para apoyar a su esposo nunca disminuyó. En la década de 1970, la salud de Ilse se deterioró aún más. Sufrió de diversas enfermedades, pero continuó haciendo campaña por la liberación de su esposo. La carga de sus esfuerzos era pesada, pero persistió, impulsada por un profundo sentido del deber y lealtad. La incansable defensa de Ilse afectó su salud y eventualmente tomó un papel secundario, permitiendo que su hijo Wolf continuara la campaña. La muerte de Rudolf Hess en 1987 fue un golpe devastador para Ilse. Se le negó la oportunidad de estar con él en sus últimos momentos, lo que aumentó su dolor. Sin embargo, esto no la detuvo de ser una ferviente nazi hasta el final de su vida en 1995. A diferencia de Ilse, su hijo, Wolf Rudiger Hess, nunca tuvo realmente la oportunidad de conocer a su padre. Solo tenía 3 años cuando Rudolf voló a Escocia en una misión en solitario, un evento que llevó a su encarcelamiento y separación vitalicia de su familia. Por lo tanto, la infancia de Wolf Rudiger estuvo marcada por la ausencia de su padre. Creció con cartas de Rudolf. Estas cartas eran su principal conexión con su padre, quien se negó a recibir visitantes bajo lo que él consideraba circunstancias indignas,
Como resultado, Wolf Rudiger nunca conoció verdaderamente a su padre y solo tuvo fotos y cartas para formarse una imagen de él. Durante su juventud, Wolf Rudiger tuvo que navegar por las complejas emociones y reacciones sociales ante el legado de su padre. Cuando viajó con su madre a Nuremberg en 1946 para ver a su padre durante los juicios, era solo un niño, aferrándose a una carta de su padre. No entendía el peso completo de las acciones de su padre, pero sintió el impacto del juicio social. A pesar de esta carga que realmente le molestaba, Wolf Rudiger se esforzó por llevar una vida normal. Estudió arquitectura y en 1961 se calificó como arquitecto, pero los obstáculos eran muchos. En 1959, Wolf Rudiger enfrentó probablemente el desafío más significativo cuando fue llamado al servicio militar. Durante su examen médico en la oficina de reclutamiento del distrito en Múnich, declaró su rechazo a servir. Esta declaración requirió que proporcionara razones detalladas para su objeción al Comité de Revisión de Objetores de Conciencia. Hess explicó que su padre era Rudolf Hess, encarcelado en Spandau, y que no podía servir en un ejército juzgado por la misma alianza que había condenado a su padre. El rechazo de Wolf Rudiger a servir en el ejército fue una postura significativa, reflejando sus profundas convicciones morales y las complejidades del legado de su padre. Era un joven tratando de navegar en un mundo que lo juzgaba por las acciones de su padre, mientras intentaba mantener sus principios. Viviendo en Múnich, Wolf Rudiger continuó enfrentando desafíos relacionados con el legado de su padre. Trabajó para construir su propia vida, separada de las infames acciones de Rudolf Hess. Sin embargo, el constante recordatorio del papel de su padre en la Alemania nazi fue una carga que tuvo que llevar hasta el final de su vida. En 1987, Rudolf sufrió un golpe final. Su padre fue encontrado muerto en la casa del jardín de la prisión, colgado con un cable de extensión sobre un pestillo de ventana. Fue enterrado en un lugar secreto, pero la familia logró persuadir a las autoridades para trasladar su cuerpo al terreno familiar. Wolf Rudiger simplemente no pudo sobrellevar el destino de su padre. No podía creer que se suicidara y acusó al servicio secreto británico de su muerte. Durante el resto de su vida, Wolf Rudiger se comprometió a defender el legado de su padre, sobre quien escribió 3 libros. Mi padre Rudolf Hess, ¿Quién mató a mi padre Rudolf Hess? Y Rudolf Hess, No me arrepiento de nada. Wolf Rudiger Hess sufrió un derrame cerebral en el año 2001 y poco después murió en un hospital de Múnich. Descendientes de Martin Bormann, un legado en las sombras. La verdad sea dicha, no todos los familiares del oficial nazi pudieron aceptar sus hechos. Uno de ellos fue Martin Bormann Jr., el hijo de Martin Bormann, uno de los colaboradores más cercanos de Hitler. Nacido en 1930, Martin Jr. era solo un adolescente cuando terminó la guerra, lo que dejó a su familia enfrentando una serie de desafíos. En los últimos días de la guerra, junto con su madre Gerda y 8 hermanos más, Martin huyó a la región del Tirol del Sur, tratando de escapar de las fuerzas aliadas en avance. Fueron recibidos por el jefe local nazi, quien les ayudó a esconderse en una pequeña aldea cerca de Bolzano. En ese momento, la madre Gerda sufría de cáncer de ovario avanzado, lo que le causaba un dolor inmenso. Un médico local diagnosticó su condición y recomendó una cirugía inmediata. Sin embargo, la operación no fue exitosa y la salud de Gerda continuó empeorando. Durante este tiempo, 2 agentes de inteligencia británicos localizaron a la familia, pero un mayor del ejército, que pensaba que Gerda era una mujer agradable, le aseguró que ella y sus hijos no estaban en peligro de ser enviados a un campo de concentración. En su lugar, Gerda fue llevada a un hospital para prisioneros de guerra en Merano, donde recibió atención médica adicional. Gerda murió el 23 de marzo de 1946, justo antes de su 37º cumpleaños. Ahora huérfanos, los hijos de Gerda fueron puestos bajo el cuidado del reverendo Theodor Schmitz, un capellán católico del ejército alemán. Se quedaron solos para lidiar con el difícil legado que su padre había dejado atrás. Martin Jr. especialmente luchó por aceptar las acciones de su padre durante la guerra. Amaba a su padre, pero también se enfrentaba a la realidad de su papel en el régimen nazi.
Este conflicto moldeó gran parte de la vida adulta de Martin Jr. A principios de la década de 1950, Martin Jr. se convirtió al catolicismo y la fe se convirtió en una piedra angular de su identidad. Encontró paz y propósito en sus nuevas creencias. Se dedicó a trabajar como misionero laico, visitando escuelas y hablando sobre los peligros del fascismo y la importancia de la reconciliación. Su fe le ofreció una manera de lidiar con el legado de su padre y encontrar un nuevo camino en la vida. En 1958 fue ordenado sacerdote y en 1961 se mudó al Congo, donde trabajó como misionero durante 3 años. A pesar de sus esfuerzos por distanciarse del pasado de su padre, Martin Jr. no pudo escapar completamente de él. Interactuaba con otros hijos de líderes nazis, compartiendo sus experiencias de estigma y juicio social. Estas interacciones resaltaron los desafíos compartidos que enfrentaron. Martin Jr. a menudo tenía que explicar que las acciones de su padre eran de él mismo y justificar que él era una persona con creencias y elecciones diferentes. Probablemente por esa razón, Martin Jr. se convirtió en profesor de teología, eligiendo una profesión que le permitiera tener un impacto positivo en los demás. Trabajó duro para construir una vida que estuviera separada de las acciones de su padre. Su dedicación a la educación y su fe le ayudaron a enfrentar los desafíos que encontró. Quería ser conocido por sus propios méritos, no solo como el hijo de un notorio líder nazi. Martin Jr. se casó con una católica y tuvieron varios hijos. Estaba decidido a proporcionar a sus hijos un ambiente libre de las sombras del pasado. Sin embargo, el peso del legado de su padre siempre estuvo presente. Influyó en su crianza y en sus relaciones personales. Un momento significativo en la vida de Martin Jr. fue su visita a la tumba de su padre, la cual se mantuvo en secreto para evitar que se convirtiera en un sitio de peregrinación neonazi. Martin Jr. describió la visita como un momento de profunda reflexión. Sintió una mezcla de tristeza y alivio. En sus últimos años, Martin Jr. continuó reflexionando sobre el legado de su padre. Permaneció activo en su comunidad, utilizando sus experiencias para educar a otros sobre los horrores del Tercer Reich. Sin embargo, resultó que Martin Jr. tenía sus propios demonios. En 2011 fue acusado de violar a un niño en la década de 1960. Otros alumnos también lo acusaron de violencia física severa. En ese momento, Martin Bormann Jr. era un anciano senil y no se llevaron a cabo procedimientos legales, aunque el acusador recibió una compensación. Martin Jr. murió 2 años después a la edad de 83 años. Rudolf von Ribbentrop, el legado del hijo de un diplomático. Rudolf von Ribbentrop fue una persona que sufrió por estar relacionado con un alto oficial nazi, incluso durante la era nazi. Su padre era el famoso Joachim von Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores de la Alemania nazi desde 1938 hasta 1945. De joven, Rudolf se unió a las SS y comenzó su formación en la Escuela Junker de las SS en Braunschweig, una academia para la formación de oficiales de las SS. Desde el principio, enfrentó discriminación debido a su padre. A pesar de ser el mejor en su clase, Rudolf no fue ascendido temprano debido a la posición de su padre. Se esperaba que se comportara modestamente y no buscara ningún trato especial. Cuando en 1940 los nazis lanzaron una campaña en el oeste, Rudolf estaba ansioso por luchar y logró unirse a la campaña convenciendo a su padre para que lo permitiera. Participó en batallas, donde experimentó intensos combates enemigos y vio morir a sus compañeros. Rudolf continuó enfrentando discriminación incluso después de probarse en batalla. Cuando estaba listo para graduarse de la academia militar, quería unirse a la Elite División Panzer Viking de las SS. Sin embargo, debido a una orden de Himmler, fue enviado a un grupo de combate menos activo en Noruega como medida disciplinaria. En 1941, Rudolf resultó gravemente herido en Karelia, pero volvió a luchar. Se unió a una columna de tanques recién formada bajo el mando de Sepp Dietrich. Luchó valientemente en muchas batallas, incluyendo la campaña en Normandía en 1944, donde fue nuevamente herido. A pesar de sus lesiones, Rudolf se negó a dejar a sus hombres y continuó liderándolos. Rudolf von Ribbentrop fue capturado por los americanos al sur del Danubio.
Fue hecho prisionero para evitar caer en manos rusas, lo que podría haber sido fatal debido a su nombre. En el campo americano enfrentó un trato severo. Un joven guardia americano lo robó, llevándose su estuche de cigarrillos y sus decoraciones. Sin embargo, cuando Rudolf acusó al guardia de robo, un sargento mayor mostró disgusto por el comportamiento del guardia y devolvió algunas de sus pertenencias. Con el tiempo, Rudolf fue transferido a diferentes campos, donde experimentó diversas condiciones y tratamientos, todo debido a su nombre. En Dachau, descubrió que estaba listado como criminal de guerra por saqueo en Harcourt. Se le ofreció ayuda para escapar por el jefe del campo alemán, pero Rudolf decidió quedarse y enfrentar los cargos. Creía que huir no ayudaría a limpiar su nombre. Basado en las acusaciones, Rudolf fue entregado a los franceses en enero de 1947. En la prisión de Cherchemidi, su maltrato continuó. Fue sometido a un registro corporal en frente del personal femenino y sus pertenencias fueron nuevamente confiscadas. Pasó una noche helada en una celda con ventanas rotas, después de la cual fue trasladado a una celda pequeña con otros 2 hombres, compartiendo condiciones apretadas e incómodas. Una tarde, oficiales franceses y sus esposas visitaron las celdas, tratando a los prisioneros como exhibiciones. Rudolf encontró esto humillante. La situación de Rudolf mejoró ligeramente cuando conoció al doctor Epting, quien le aconsejó contratar a un abogado. La madre de Rudolf contactó a viejos amigos de la familia para pedir ayuda. Sir Alexander Walker, de la Johnny Walker Whiskey Company, proporcionó el dinero necesario. El abogado le aseguró que los cargos eran débiles, pero aún así, Rudolf tuvo que soportar un procedimiento legal largo y agotador. A pesar de las duras condiciones y el lento proceso legal, Rudolf mantuvo su dignidad. Enfrentó cada desafío con resiliencia, ya fuera lidiando con guardianes crueles o enfrentando cargos. Este periodo puso a prueba su fortaleza y paciencia, pero se mantuvo decidido a limpiar su nombre. En julio de 1948, Rudolf fue liberado provisionalmente. Fue enviado a la familia Schultz en Gau-Bischofsheim. Sintió una mezcla de alivio e incredulidad. Por primera vez en más de 3 años recuperó su libertad. Adaptarse a la vida posterior a la guerra fue un desafío. Rudolf tuvo que reconstruir su vida desde cero y su nombre familiar hizo que encontrar trabajo fuera difícil. Muchas personas eran sospechosas de él debido al pasado de su padre. A pesar de esto, Rudolf se mantuvo decidido a empezar de nuevo, encontrando maneras de apoyarse a sí mismo y a su familia. Decidió ingresar al negocio familiar fundado por el padre de su madre. Su madre, quien era socia en la empresa, nominó a Rudolf como socio gerente, pero la familia de su hermana se opuso a la propuesta debido al origen familiar de Rudolf. Creían que tener un socio con el nombre de Ribbentrop afectaría el negocio. Al final, Rudolf llegó a un acuerdo con la familia para recibir una compensación y se trasladó a la empresa de su amigo, donde desarrolló una exitosa carrera como banquero. Rudolf von Ribbentrop murió en 2019 a la edad de 98 años como un hombre que logró construir una vida completamente nueva a partir de las cenizas del legado de su padre. Los hermanos Schirach, vidas entretejidas con el Tercer Reich. Vivir con el legado de padres criminales fue, sin duda, una pesadilla en la Alemania de posguerra. Además del ostracismo social, estos individuos tuvieron que enfrentar el hecho de que sus seres queridos cometieron algunas de las atrocidades más horrendas que la humanidad había visto. Cada uno de ellos tuvo que encontrar su propia manera de enfrentar esto. No fueron diferentes los hermanos von Schirach, hijos de Baldur von Schirach, un destacado líder nazi y jefe de la juventud hitleriana. Sus vidas después de la guerra fueron moldeadas por la necesidad de reconciliarse con las acciones de su padre y con sus propias identidades. Baldur von Schirach fue una figura clave en el régimen nazi, responsable de adoctrinar a la juventud alemana. Después de la guerra, fue juzgado en Nuremberg y condenado a 20 años de prisión por crímenes contra la humanidad. Su carrera y su juicio dejaron una marca significativa en su familia, especialmente en sus hijos, quienes tuvieron que vivir con el estigma de las acciones de su padre. Este capítulo describe cómo cada hermano enfrentó este legado de manera diferente. Uno de los hermanos, Klaus von Schirach, se convirtió en abogado. Estaba decidido a demostrar al mundo que era capaz de llevar una vida separada de la sombra de su padre.
La carrera de Klaus en el derecho fue una forma de establecer su propia identidad y ganar respeto en una sociedad de posguerra que estaba pronta a juzgar a los hijos de los líderes nazis. Klaus trabajó duro para ser visto como un individuo, no meramente como el hijo de una figura notoria. Creía que sus logros profesionales podrían ayudarle a construir una nueva reputación. A pesar de los desafíos, Klaus se mantuvo comprometido con su carrera, utilizándola como una forma de probar su valía e integridad. Quería que la gente lo viera por sus propios méritos, separado de las acciones de su padre. Sin embargo, en este entorno a menudo se veía envuelto en situaciones donde tenía que abordar o al menos reconocer el papel de su padre en el régimen nazi. Esto era un recordatorio constante del pasado que intentaba superar. Robert von Schirach, en contraste, eligió una vida más tranquila y privada. A diferencia de Klaus, que se relacionaba con el mundo a través de su profesión, Robert prefería evitar los focos de atención, no buscaba la validación pública y en su lugar se centraba en su vida personal y su familia. Esta decisión fue su manera de lidiar con el pesado legado del pasado de su padre. Al llevar una vida privada, Robert pudo distanciarse de las controversias que rodeaban el legado de su padre. La elección de Robert de mantenerse fuera del ojo público le permitió protegerse a sí mismo y a su familia del impacto directo de la notoriedad de su padre. Creía que al evitar el escrutinio público podía crear un ambiente más seguro y pacífico para sus seres queridos. Sin embargo, esto no significaba que no se viera afectado por las acciones de su padre. La sombra de Baldur von Schirach se cernía sobre ambos hermanos, influyendo en sus decisiones y caminos en la vida. A pesar de sus enfoques diferentes, tanto Klaus como Robert compartieron el objetivo común de encontrar una manera de vivir sus vidas mientras cargaban con el peso de la historia familiar. Niklas y Norman Frank, hijos del Reich. El destino de Niklas y Norman Frank, hijos de Hans Frank, gobernador general de Hitler en Polonia, fue similar. Hans Frank era conocido por su reinado de terror en la Polonia ocupada y su implicación directa en asesinatos en masa de judíos. Fue personalmente responsable de la muerte de más de 4 millones de personas. Solo se puede imaginar cuán pesada era la carga que llevaban sus dos hijos después de la guerra. Niklas Frank se vio particularmente afectado por las acciones de su padre. A lo largo de su vida luchó con una inmensa culpa y vergüenza asociadas con el nombre de su familia. Niklas fue muy vocal sobre su desprecio por los actos de su padre y estaba decidido a enfrentar la realidad de lo que había hecho. Decidió desde temprano en su vida no esquivar la verdad, sino enfrentarla de frente. Niklas terminó estudios de literatura alemana, sociología e historia, y eventualmente se convirtió en periodista. A lo largo de su carrera, a menudo habló sobre la maldición de ser un Frank. Creía que el legado de su padre había llevado a la trágica muerte de sus 3 hermanos. Esta creencia lo pesaba enormemente. Con el paso de los años, a medida que desenterraba los detalles de las monstruosidades de su padre, el sentimiento de vergüenza de Niklas hacia su padre evolucionó en un odio obsesivo. Realmente odiaba intensamente a su padre. Niklas cuestionaba frecuentemente cómo podía vivir con tal nombre, sabiendo las atrocidades que había cometido su padre. Su conflicto interno era evidente en sus interacciones y escritos, ya que temía heredar alguno de los rasgos de su padre. Esta lucha moldeó gran parte de su vida adulta y lo convirtió en una figura única entre los hijos de los líderes nazis. Su hermano mayor, Norman, por otro lado, eligió un camino diferente. Al igual que Robert von Schirach, decidió llevar una vida más tranquila. Norman se distanció de la opinión pública y de la controversia que rodeaba el pasado de su padre. A diferencia de Niklas, Norman no buscó los reflectores. Buscaba vivir una vida libre de la infamia asociada con el nombre de su padre. Una vida tranquila reflejaba su deseo de superar el pasado. Nunca condenó públicamente a su padre, pero tampoco lo defendió. Es más, evitaba discutir sobre las acciones de su padre. Esta era su forma de enfrentar la vergüenza y la culpa. Las historias de Niklas y Norman Frank muestran cómo cada hermano encontró su propia manera de lidiar con el legado de su padre, Hans Frank. Sus vidas destacan las complejas emociones y desafíos que enfrentaron los hijos, esposas, hermanos y hermanas de aquellos que desempeñaron roles significativos en las atrocidades del régimen nazi.